Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Chispa del Negocio. Soy Julie González, Account Director en Spark Foundry, y hoy nos adentramos en un tema que está transformando la forma en la que las marcas llegan a sus audiencias, la Connected TV. Esa pantalla que nos acompaña en casa, que combina la experiencia de la televisión tradicional con las posibilidades del entorno digital. Pero, ¿qué la hace realmente distinta? ¿Qué valor aporta frente a la televisión lineal? Y, sobre todo, ¿cómo se mide esa cobertura adicional de la que tanto se habla? Para resolver todas estas preguntas, hoy nos acompañan dos invitados que conocen muy bien este terreno. Belén Barea, PMX Lead Director en Publicis Group y una de las grandes expertas en Connected TV del grupo, y Rubén Suescun, Connected TV Manager en Pulsa Media Consulting, que nos ayudarán a entender cómo está evolucionando este ecosistema y qué oportunidades abre para las marcas. Bienvenidos al garaje de La Chispa del Negocio, chicos. Hola, muchas gracias. Un placer teneros aquí, sé que vuestras agendas son muy apretadas. Además, Rubén ha venido de Barcelona. Te lo agradezco mil. Encantadísimo. Pues nada, empezamos esta charla sobre Connected TV. Vamos a empezar por Belén, por la pregunta más fácil, pero también la más importante. ¿Qué es la Connected TV? Porque hay gente que se lía un poco con las pantallas y, sobre todo, ¿qué es la diferencia frente a la televisión de toda la vida? Bueno, pues más allá de entrar en definiciones, la realidad es que esta nueva forma de consumir lo cambia todo, pero a la vez no cambia nada. No cambia nada porque no dejan de ser consumos televisivos. O sea, lo que toda la vida hemos entendido por ver la tele, sí, pues esto es lo mismo. Yo veo la tele, lo cual significa que estoy viendo un tipo de contenido de determinada duración, de determinada calidad, y sobre todo lo importante es en un contexto en el que yo elijo lo que veo, generalmente en momentos de relax, porque quiero entretenerme, porque quiero informarme. Entonces, eso es lo que genera una grandísima receptividad, ¿no? Ese es el éxito que ha tenido la tele toda la vida. Lo que cambia, y lo cambia todo, es que esto se consume de forma digital. Con lo cual aquí entra la tecnología, la data, las posibilidades de segmentación, el ser mucho más eficaces, en vez de hablar y matar moscas a cañonazos, ser súper certeros en a quién le quiero comunicar. Entonces, lo cambia todo, pero a la vez no cambia nada. No nos olvidemos, estamos hablando de consumo de contenidos televisivos, ¿vale? El dispositivo es el mismo. Cada vez es más la teoría a nivel industria, o se está acuñando más el término de que es más independiente del dispositivo. Es decir, gran parte del consumo, por lo que estamos hablando, ¿no? Por el tipo de contenido y por el momento, se realiza en pantalla grande, pero no es solo la pantalla de televisión, ¿no? Al final, tu atención y tu receptividad cuando estás viendo una serie que te gusta o un programa que te gusta es muy parecido a cuando lo ves en la tele, hablo de dispositivo, o cuando lo ves en el teléfono móvil mientras vas a la oficina en metro, ¿vale? Entonces, no es el dispositivo el que manda, es el contenido. Sí, es lo que vemos, el que diseña el ecosistema. Estupendo, me queda claro. Y bueno, como todo en esta vida, hay cosas buenas y cosas malas de la Connected TV. ¿Qué me dirías de beneficios y cosas negativas de la Connected TV y de la televisión tradicional? Correcto. De hecho, siguiendo el término que estaba acuñando ahora la compañera Belén, escuché un símil la semana pasada en una conferencia donde hablaba de televisión tradicional y televisión conectada, que me pareció interesante y quiero compartir. Y hacía este paralelismo entre que cuando tú quieres llegar a un destino, tú coges tu coche y el 70% del recorrido lo haces en una autopista donde todo es muy rápido, muy fácil y no consigues acercarte lo máximo posible, pero luego tienes que salirte de esa autopista y coger carreteras secundarias, ¿no? De callejear, buscar parking. Pues es un poco la televisión tradicional. Puede ser esa autopista que te va a llegar a ese KPI de cobertura y el reach que lo vas a conseguir rápido, y luego pues bueno, que te toca manejar con la Connected TV. En cuanto a fortalezas y cosas a mejorar, de televisión tradicional, si tuviéramos que destacar, yo creo que las principales son la cobertura, porque en positivo Totalmente. La cobertura, el precio, que además estas dos son curiosas porque normalmente para la gente que está fuera de la industria suelen pensar que la tele ya no se ve y que la tele es muy cara. Pero realmente, ¿no? Para los que estamos en el día a día sabemos que, joder, que la televisión... Si lo traduces a coste por 1000, te das cuenta que digital muchas veces es mucho más caro. Eso es. Y sigue siendo ese medio que te va a conseguir un 65, un 70% de cobertura en 2-3 semanas de campaña.
Y luego otro punto muy importante también, me parece que es la confianza. Que esto es verdad que lo heredamos desde hace mucho tiempo, pero si sale en la televisión me fío de él, ¿no? Nos cuesta menos meter la tarjeta de crédito en esa aplicación que la hemos visto anunciada en la tele o comprar ese producto que creemos que es de calidad solo por el hecho de que ha salido en la tele, que sigue generando confianza. Y la notoriedad, ¿no? Dicen que se construye a través de la televisión a día de hoy. Correcto, esa capacidad de generar también el storytelling de la marca, todo creo que son las grandes fortalezas. Cosas a mejorar. Yo diría la saturación. Claro. La saturación, que este es un tema que está lastrando la televisión tradicional. Capacidades de segmentación, penetración en targets jóvenes también. Claro. Sí, la capacidad de... también a la hora de segmentar, cómo construyes esa cobertura, también suele haber un desequilibrio entre los high TV viewers, los medium y los low. Pero bueno, por suerte tenemos la televisión conectada que un poco hace de espejo, correcto, hace un poco de espejo y lo que son las debilidades de la tele tradicional son sus fortalezas. Son las fortalezas, exacto, eso Claro. es. Y tiene pues esa penetración en targets jóvenes, esa capacidad de hacer frecuencias reales, que Claro. eso también es algo súper importante. Y la verdad es que bueno, estamos ahora viviendo esa convergencia, ¿no? Entre Sí, tele yo creo que tradicional hay y que elegir, ¿no? conectada. Entre uno y otro. Correcto. Básicamente se complementan ambos, Eso ¿no? es. Los targets que no consigues en un lado los consigues en el otro. O sea que Eso es. fenomenal. Y sigo contigo, Rubén, porque tú trabajas muy de cerca con diferentes plataformas y diferentes anunciantes por la profesión que tienes. ¿Qué tipo de contenidos y de formatos predominan hoy en Connected TV? Vale, como la Connected TV tiene mucha más fragmentación, aquí me gustaría hacer como dos diferenciaciones, ¿vale? Una primera, hablando de los VBOT, los Broadcasters Video On Demand, y de los con suscripción, ¿vale? Los grandes OTTs que en sus suscripciones han añadido la parte con publicidad, ¿vale? Estamos hablando de Netflix, de Prime Video, Sky Showtime, HBO Max, Disney Plus, ¿vale? Esto es al final el contenido que premia es el entretenimiento más premium, ¿vale? Las grandes producciones, las grandes series, las películas, como comentaba Belén. Luego sí que es verdad que también están invirtiendo mucho en contenido local, sobre todo aquí en España, que el contenido sabemos que en televisión es muy local también y valoramos mucho en España este tipo de contenido. Y luego también hay dos tendencias ahora mismo en mercado que son el directo. Ayer pudimos estar viendo OT en Prime Video. Es verdad. Y deporte, ¿vale? Deporte, sabemos que, pues, no, sobre todo, pues, DAZN con el mundo del motor, HBO también tuvimos el Roland Garros, la final de Sinner y Alcaraz. Y eso en cuanto a contenidos en los que son bajo suscripción y de pago. Y luego tenemos los AVOD y los FAST, ¿vale? Sobre todo estos últimos que han crecido mucho el interés por las agencias y anunciantes en los últimos años, que son todos aquellos, pues Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten, A3 Player, Mi Tele, por supuesto, Pluto sí. TV, correcto. Que en estos al final lo que están consiguiendo son tener un conjunto de canales temáticos, ¿vale? Que tienen ahí un long tail de contenido muy nicho, que muchas veces nos podemos encontrar pues un canal dedicado a los realities, al entretenimiento. A Pocoyo, correcto. Pero son canales conectados a través de Internet. Son Esa canales, es la diferencia con un Telecinco. Correcto, eso es. Esa es la gran diferencia. Y eso en cuanto a contenido. Y la otra pregunta que era los formatos que están llevándose en Connected TV, diríamos que el vídeo sigue siendo el rey, ¿vale? El pre-roll, mid-roll. Esto sigue priorizando, pero están saliendo también muchos nuevos formatos en busca de captar esa atención, ¿no? Que ahora está en boca de todos, como los pause-ad, ¿no? Que eso que me encantan. De los pause-ads. Ahora está súper Es que es un hype enorme. Es un claro. hype. Es el momento, ¿no? Que eso Claro, que está es que lo haciendo vas a ver sí o sí. Correcto. No, y además que creativamente, si te lo Se pueden preparas hacer un poco, maravillas. Se pueden hacer maravillas. Sí, Es bonito. Y lo vas a ver, sí o sí. sí. Es muy buen producto. Los patrocinios también de series. Patrocinios y asociación a contenido también es un producto que funciona muy bien y que ahora con la evolución de la Connected TV cada vez se ve más. Y luego hay dos tendencias que son las piezas interactivas, ¿vale? Que te pueden llevar a una experiencia del usuario con la marca, incluso fuera del entorno del publisher. Y incluso que te pueda llegar hasta comprar, ¿no? La Shoppable TV, Connected TV, que al final dices, ostras, que ya esto es la leche para la televisión, ¿no? Ese gran medio que estaba pues siempre upper funnel, ¿no? De las coberturas, de formar ese reach, pues ya vamos bajando, total. Correcto, notoriedad, incluso que se pueda convertir. Yo todavía soy un poco escéptico, no sé qué opinas, bueno, la verdad pero existe. Que pruebas simétricas con interactividad, tal...
Sí que es verdad que no podemos esperar tasas de clic a la web y tal enormes, porque al final tú estás viendo la tele en un momento de relax, entonces ya Y es tienes difícil, o sea, ya tienes que tener muy identificado a su usuario, que esté como muy in-market, como para que diga, pues voy a dejar de ver mi serie para ver lo que me vayas a ofrecer, ¿no? Y tiene que ser muy interesante lo que le ofreces, si no... Pero bueno, es un KPI que se... Pero claro que sí, o sea, Claro. evidentemente hacia ahí se va a mover gran parte de los nuevos formatos. Vale, pues siguiendo un poco con esta dinámica, hemos hablado de que la Connected TV cada vez está en más hogares españoles, pero ¿en cuántos? Es decir, ¿cuál es el nivel de penetración de la Connected TV en España, que imagino que es muy elevada, y qué perfil de audiencia estamos viendo en la Connected TV? Bueno, a ver, el informe que yo creo que toda la industria da por más válido, que es el informe de la IAB, que está haciéndolo además anualmente, habla de un 91% de penetración sobre un universo de individuos entre 16 y 75 años. Prácticamente. Y creciendo. O sea, a ver, evidentemente ya los ritmos de crecimiento no es a doble dígito, pero estamos hablando que aún así sigue creciendo, o sea, estamos hablando de un nivel de penetración, o sea, masivo. Igual que el de la tele tradicional, más o menos. Sí. Lo que históricamente, históricamente, como si esto tuviera 20 años, ¿no? Pero sí que el core target o el heavy user de Connected TV siempre ha estado entre los 18 y 44 años, no es que fuera un fenómeno súper joven, esto no es TikTok y tal. Ya. Entre los 18 y 44, pero sí es verdad que los públicos que más están creciendo son los mayores de 45 años. O sea, estamos hablando que a lo mejor en el tramo más adulto, en 65-75, me parece que ahora mismo la penetración es de un 91 y en el más joven, que es 18-35, es un 95 o un 96. O sea, quiero decir que se está masificando. Esto ya no es una cosa de... De 18 mi 40. suegro que tiene Sí. sus años, ve sus cositas y ve Netflix, perdón, no voy a hablar, poner marcas de la competencia. No, pero o sea, al final no es un tema exclusivo. Ese interés por ese consumo voraz de contenido lo tiene todo el mundo, ¿no? No solo las personas jóvenes. O sea, Eso es. Genial. Rubén, bueno, lo hemos dicho, la Connected TV crece muchísimo. ¿A qué crees que se debe? ¿Estamos ante un cambio estructural? ¿Tú crees que ha habido algunos aceleradores que lo han propiciado? Sí, o sea, estamos en un momento en el que yo creo que toda la industria se está volcando hacia este formato. Y de hecho, también siguiendo lo que comentaba Belén de la IAB, nos da datos de que es el cuarto año consecutivo que la televisión conectada es el medio digital que más crece, ¿vale? Empezó en 2022, 2023 creció casi dobló, un 99% de crecimiento, al año siguiente 49%, este año estiman que pueda estar entre un 37 y un 45% de crecimiento, que esto ya nos llevaría a 170, 180 millones de euros, que también nos da un poquito una pista de que si ponemos la Connected TV en el total medio, ¿vale? Hacemos esta convergencia entre la tradicional y la Connected TV, está pesando un 10, un 12%, que también es uno de los motivos por lo que crece, porque todavía le queda un poco de maduración. Es joven, aunque llevamos muchísimo tiempo hablando de ella. Pero no ha pasado casi nada. No ha pasado tanto. Yo creo que este es uno de los motivos por los que más crece y por los que se está creando ese hype. Y luego también, por lo que comentaba Belén, es que se está convirtiendo en una herramienta para generar coberturas, o sea, porque ya los índices de penetración en todas las edades son muy buenas. Y luego, al final, la Connected TV se está adaptando a lo que hacemos nosotros, como utilizamos la televisión ahora. Elegimos qué ver, cuándo, dónde, cómo, y al final se está adaptando, aunque a veces esto también puede ser un problema, ¿no? Que nos pone en plan de qué elegimos para ver hoy, hay mucha presión, ¿no? Mucho y habla del famoso colapso de la elección. Total. Hace no mucho, bueno, voy a hablar un poco de mi edad, pero yo cuando veía Médico de Familia tenía que esperar todos los martes, me acuerdo, a las 10 de la noche que lo pusieran y eso era muy normal y ahora nadie se espera tanto tiempo para ver un capítulo. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Bueno, pero si te fijas, últimamente los grandes lanzamientos de casi todas las OTTs están siguiendo vienen como medio parcializadas. Sí. O sea, no te lanzan todos los capítulos a la vez, no empiezan a dosificar primero unos pocos, tal. Sí. Bueno, pues también para mantener el interés. Ese hype, y sí, pero mientras tanto puedes ver como otras cosas a la misma vez. Y yo creo que otra cosa también, otro acelerador ha sido de este crecimiento que el tema de suscripciones, anuncios, que ya baja la parte económica y mucha gente que se ha animado a raíz de ahí, ¿no? Me acuerdo, Belén, que tú me lo contabas un día. Claro. Según la IAB también estamos en promedio en 2,8 suscripciones por individuo. Persona. Eso es evidente que tiene que ver con los modelos con Publi, que te permiten por menos precio pues, abrir y tener exactamente. más y nosotros plataformas. encantados de poder meter publicidad ahí. Vale, Belén, desde el punto de vista ya nos metemos en el mundo de la planificación.
cómo está cambiando las formas en las que las marcas combinan la inversión en Connected TV con la televisión lineal y con otras plataformas, por ejemplo, como YouTube, que es líder también en vídeo. ¿Cómo conviven en las estrategias estas tres plataformas? A ver, la palabra mágica es convivir. Claro. Antes lo decía. No elegir. No, eso es. Esto no se trata de elegir. De ser radicales. Esto se trata de convivir. Hay que entender muy bien cómo se relacionan las plataformas entre ellas, qué coberturas duplicadas tenemos, qué coberturas exclusivas nos aportan y hacer pues nuestro super mega plan audiovisual o televisivo, si me apuras, volviendo a lo que decía al principio de estos contenidos televisivos. Te voy a poner un ejemplo que es un poco absurdo, pero yo creo que todo el mundo lo va a entender. O sea, a nadie se le ocurre hacer un plan de tele lineal en el que yo tenga por un lado A3 Media, Mediaset, Pulsa. No, tú planificas con todos los players de forma simultánea porque cada uno aporta algo afinidad, a tu total GRP, plan. O coberturas, o coberturas exclusivas, o determinada franja, determinado programa. Pues esto es lo mismo. O sea, pensemos que nuestros planes de medios audiovisuales pues tendrán su línea en A3 Media, en Mediaset, en Pulsa, en Netflix, en Netflix, en HBO, en Prime Video, en YouTube. Bueno, y eso es lo que nos está costando entender. A mí la primera, que dirijo un equipo en el que hacemos mucha Connected TV, yo decía, no, el plan de tele por un lado, el de YouTube por otro, y al final es un todo, es un plan audiovisual donde tienes que atacar al usuario allá donde esté, ¿no? Como hemos hecho siempre, solo que ahora hay nuevos actores, ¿no? Y es importante eso, entender cómo se relacionan las distintas plataformas entre sí, pues para al final tomar las mejores decisiones, ¿no? Completamente. Vale, Rubén, ¿qué tipos, vamos a hablar de anunciantes, tú que conoces muchos, qué tipos de anunciantes son los que están apostando más por la Connected TV? Yo creo que casi todos, pero bueno, ahora me contarás. ¿Y cómo ha sido la entrada de estos grandes players, pues desde Pluto, que lo hemos comentado antes, hasta la llegada de Netflix, de HBO, que lo tenéis vosotros dentro de Pulsa? Cuéntame un poco. Vale, o sea, ha sido, yo creo que es muy interesante cómo han sido la llegada de todos estos actores, porque lo que demuestra también es que estamos en ese proceso de maduración de la industria, de digitalización, como ya lo vivieron otros medios, porque llevamos mucho tiempo hablando de la Connected TV, pero no tanto. O sea, sí que vimos que hay como una fase, lo vuelvo a partir en dos grupos para explicarlo un poquito mejor. Entre 2017 y 2020, donde tuvimos el auge de los VIVOT y de los FAS, ¿vale? Que empezaron a incluir todos publicidad, A3 Player, Mitele, Rakuten, Pluto, Samsung, etc. Y después, estos estuvieron ahí en 2020 más o menos, que fue el último lanzamiento en Pluto, y luego fue en 2022 cuando viene Netflix y pone la suscripción con publicidad, que aquello fue, bueno, nos volvimos todos locos, claro, la nueva tele, ¿no? Y ya luego se han ido sucediendo todos. 2023 se añadió Disney+, 2024 Sky Showtime y Prime Video, que también cambia un poquito el modelo. Este año hemos tenido el lanzamiento también de HBO Max. Que es lo que demuestra que ese crecimiento es porque se están incorporando. Es que HBO Max ha sido este año, 2025. Sí, llevamos 7 el último meses. a llegar. Correcto. Entonces, eso es importante. Y luego, a nivel de anunciantes, te diría que igual en el inicio sí que había los que se consideran sectores más premium, igual los que apostaron por este medio, por el hecho de que igual el CPM era más elevado, ¿no? Un poco más cualitativo. Sí, gran consumo, los que están liderando la inversión publicitaria. Eso sí es verdad, el CPM ha sido una barrera. Ha sido una barrera. Es alto. Sí. Las comparaciones son odiosas. pero es alto, sí. Pero es verdad que ahora puedes ver anunciantes muy random de todo tipo, anunciantes locales. Correcto. He visto, yo que soy de Huelva, he visto un anuncio de fresas de Huelva, o sea, que no lo vas a ver a lo mejor en televisión tradicional. Que claro, la segmentación te da estas opciones. Exacto. Hay que salir un poco, pensar fuera de la caja, ¿no? Exacto. Y decir, es que se te abre un abanico de posibilidades. Y se abre eso, la posibilidad de que anunciantes no se podían plantear el salto a la tele, porque aunque sea el CPM muy bajo, el ticket de entrada es muy alto. Exacto. A poder hacer televisión. Exactamente. Sí. Y con opciones de data segmentadas incluso, o sea que... Fenomenal. Pues Belén, vamos a entrar en la parte quizás más técnica, que tú la dominas súper bien, porque hemos hablado de que aquí se puede alcanzar los low TV viewers, esos usuarios que a lo mejor no están en la parte de televisión tradicional o no están tanto. Entonces, ya hablamos de cobertura incremental, te está aportando una incrementalidad, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente con esto y cómo lo medimos nosotros aquí en Publicis? ¿O cómo se mide en el mercado? Vale, bueno, antes lo contaba un poco, ¿no? Cuando hablábamos de ese plan ideal de la nueva televisión, que tienes tus líneas con la tele lineal tradicional y tus líneas en OTTs y tus líneas en Fast Channel y tus líneas en YouTube, bueno, pues al final se trata de entender cómo se relacionan las plataformas entre ellas, cómo se relacionan las OTTs con la tele tradicional, qué duplicidades de consumo hay y qué coberturas exclusivas nos aportan, qué perfiles
son de esas coberturas exclusivas. Ahí tenemos, pues eso, lo que acabas de comentar tú, ¿no? Los famosos light viewers y tal. ¿Vale? Entonces, al final, esa cobertura exclusiva va a ser la que va a ser incremental. Claro. ¿Vale? Entonces, generalmente la mayor parte de los ejercicios siempre parten del medio en el que construyes el grueso de la cobertura. En un porcentaje muy grande de nuestros clientes es sobre la tele lineal, ¿no? Y bueno, entendiendo y midiendo cómo se relacionan las distintas plataformas con la tele lineal, somos capaces de calcular los aportes de cobertura, ¿vale? Hablando de medición, pues desgraciadamente a nivel industria no tenemos una solución que nos permita medir a todo el mundo de la misma forma y por el mismo rasero. Es más, uno de los principales problemas que yo veo es que al final hablamos mucho de los datos, pero al final los datos están en manos de terceros. Entonces yo me tengo que creer que este señor, cuando me pasa las impresiones de HBO, están perfectas, claro, pero ni siquiera son auditables muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, para ver el tema de la medición y que podamos medir a todos un poquito por el mismo rasero, la dificultad está en entender esas relaciones. La industria no nos aporta de momento una solución. Nosotros hemos apostado a nivel grupo por una metodología single source, utilizando un único panel, con una misma metodología y el mismo panel, que nos permite rastrear las impresiones que se van lanzando y los impactos que van recibiendo los usuarios. Da igual la plataforma, da igual el momento y da igual el dispositivo. De esta forma, bueno, pues tienes un approach 100% determinístico, ¿vale? Y nosotros es por lo que hemos optado. Son usuarios que no han sido impactados por la tele. O sea, bueno, básicamente para que nos entiendan. Como tú puedes identificar qué usuario ha sido impactado por la tele y qué usuario no ha sido impactado por la tele, sabes que este es incremental al anterior. Es así de simple, pero no es tan fácil. Claro, pero sí, básicamente es eso. Claro, pero es súper interesante. Al final tienes una visión como muy real de tu audiencia, de la que has llegado de manera diferente, ¿no? Usuarios únicos. Es muy realista, sí. Vale, sigo contigo, Belén, porque un poco en esta línea técnica, ¿qué estándares o métricas consideras más relevantes para evaluar el rendimiento, el día a día de las campañas? Porque aquí hay poco, hay VTR, ahora nos contarás. ¿Y qué papel juegan los datos, la segmentación en todo esto? A ver, yo separaría por un lado lo que son los datos a nivel segmentación, ¿vale? Y lo que nos permiten trabajar a nivel planificación, ¿no? De cómo optimizar, cómo ser súper mega eficientes, por lo que decía antes, no le hablas a todo el mundo, claro, le hablas solo a los que me interesan, cómo puedes incluso abordar etapas más avanzadas en el journey, ¿no? No solamente arriba, sino pues compradores de categorías, sí, bueno, y cositas que sabéis que hacemos nosotros en el grupo con data muy profunda, ¿vale? Y luego separaría lo que es la data de lo que tiene que ver con las métricas y cómo medir bien el mundo de la Connected TV, ¿vale? Porque al final lo que pasa muchas veces cuando hablamos de datos, los datos no necesariamente nos aportan información. Muchas veces nos vuelven un poco locos, ¿vale? A ver, métricas básicas de impresiones, viewability, VTR, sí, pues a ver, es un mínimo higiénico que tenemos que tener, pero en realidad las impresiones no son más que una moneda de pago de nuestras facturas. Sí. ¿Vale? Es como si tú quieres ver los kilovatios en tu factura de la luz. Sí, es un comprobante eso en sí mismo no es un objetivo, ¿no? Un comprobante de que ha salido. Eso es, eso en sí mismo, bueno, sí, aparte que tampoco lo puedes comprobar, ¿no? Pero bueno, o sea, al final tú no haces Connected TV o no haces tele por tener muchas impresiones o muchos GRPs. Es un medio para conseguir un fin y en este caso encima lo que te digo es una moneda que paga las facturas. Lo que hay que medirlo es pues como cualquier otro medio y como cualquier otra plataforma audiovisual, incluso no audiovisual, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir yo con esta campaña? ¿Qué cobertura alcanzo? ¿Qué perfil está alcanzando mi campaña de Connected TV o la de YouTube? ¿O cómo se complementan con la de tele? ¿Cómo se me corrigen, por ejemplo, coberturas entre tramos de edad de targets muy amplios? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiero conseguir con mi campaña? Además de que me vea mucha gente, pues quiero o generar recuerdo o generar consideración o que profundicen sobre mi marca, ¿no? Pues, sí, esas son las métricas que importan. Las impresiones... Pues se ponen en el plan, pero sin más. Tienen que estar, porque insisto, es un higiénico básico, pero eso no nos da información de cuánto de bueno ha sido, o malo ha sido un medio para ayudarnos en nuestra campaña, ¿no? Y muchas veces si el formato no es saltable, pues el ratio de visionado va a ser del 98%, claro, o sea que no tienen tampoco... Igual, los views también. Exacto. O sea, quiero decir que está muy bien saber cuánto nuestro spot se ha visto,
Pero los views en sí mismos son visionados. No sabemos cuántas personas hay detrás de ese visionado. ¿Qué queremos? ¿Muchos views? ¿O que muchas personas nos vean solo 2 veces? Hablamos antes de empezar del patrocinio que habíamos hecho en Max con un anunciante y nosotros lo hemos medido en KPIs de notoriedad. Nos hemos sacado los datos de IOPE y hemos correlacionado el patrocinio con eso y efectivamente subía, ¿no? Porque a mí el VTR o el CPV no me dice nada. Claro, son métricas. Claro, la Connected TV se situaba, ahora ya está madurando, pero se situaba en un punto intermedio entre televisión Y digital. y digital. Entonces, dependiendo con quién hablases, era o te estabas fijando 100% en la cobertura, incluso las afinidades, ¿vale? Un poco a ver cómo perfila, o te ibas a los KPIs de, no, dime la viability, dime la VTR, no, dime la frecuencia. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso de definir el medio, de momento. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué podemos esperar de ello? Y es la gran ventaja. Y para mí hay un punto muy importante cuando estás haciendo el setup de la campaña, de verdad que son las frecuencias. Porque al final, aquí sí que estos son frecuencias reales. O sea, tú te puedes asegurar de que te van a ver máximo 2 veces al día, 3 veces por semana, 5 total campaña. Esto es algo que para mí es, o sea, como medio lo cambia, porque realmente le puedes sacar más partido a cada impresión, a cada euro invertido, ¿no? Porque, en cambio, si cuando te vas a televisión tradicional ya ves que llega un momento que estás impactando todos los high TV viewers, en cambio aquí esto no sucede. Lo controlas, ¿no? más. Para mí es un KPI o una métrica que es muy importante de televisión conectada. Estupendo, pues ya me quedan varias preguntas y luego ya seguimos con la ronda relámpago. Rubén, ¿qué retos o barreras dirías que aún existen? Lo hemos hablado un poco, pero por resumir, para que la Connected TV alcance todo su potencial, porque acabamos de decir que llevamos unos años hablando de esto, pero es que esto acaba de empezar. Correcto, eso es. Casi voy a hacer un resumen porque ya hemos hablado de muchos de los temas, pero yo creo que el primero diría la fragmentación, ¿vale? Porque los hemos estado enumerando antes. A-Bot, SafeBot, Fast, B-Bot, YouTube... Palabras. Sí. Como que hay muchas veces que incluso para la gente que estamos dentro de la industria nos cuesta un poco entenderlo, ¿no? Y luego los fabricantes, que también tienen sus propias OTCs. Entonces, yo creo que esa fragmentación a veces no hace nada bueno porque hay que intentar dar confianza al medio, ¿vale? Porque verlo desde la transparencia y hacerlo crecer desde la confianza. Luego, por supuesto, temas de medición y atribución, lo que decía Belén, o sea, se necesita una estandarización del dato, porque al final todos nos llenamos la boca hablando de los datos de televisión conectada, pero luego la realidad es que no hay tanto. Y esto sí que, es importante. Y además la que hay está aislada. Muy aislada, correcto. Hay que buscar esa estandarización de televisión conectada, incluso con el resto de medios digitales, televisión conectada con televisión tradicional, ¿no? Que es cuando romperemos realmente la barrera de todo esto y dejaremos de hablar de nichos y hablaremos del mercado audiovisual, ¿no? O incluso tener una visión real de la frecuencia entre las distintas plataformas de Connected TV sería lo ideal. Todo lo que nos dé una trazabilidad entre medios sería ganar. Luego también creo que hay un punto tenemos que saber qué le pedimos a la televisión conectada, ¿vale? De expectativas y de decir, oye, ¿para qué es la televisión conectada? ¿Es para crear cobertura? ¿Es para crear afinidad? ¿Es para complementar la tele? No es para... Creo que eso, conforme vaya creciendo la televisión conectada, se va a ir llegando más a anunciantes y marcas. Y eso es todo. Y, bueno, y pondría uno que también incluso me da curiosidad, que es ver cómo evoluciona la experiencia también del usuario. ¿Vale? Como reto. Como reto. Sí, ¿y cuánto? Porque ya estamos viendo que como está creciendo la inversión, hay ciertos publishers que igual están optando por hacer cada vez los bloques más largos, meter más spot, llegar a la saturación. A ver si no caemos en los errores de la televisión tradicional. Que tu principal ventaja no se convierta después en un inconveniente. No es una barrera como tal de ahora, pero igual es un reto para el futuro. Y va a ser un problema al final. Os iba a preguntar que cómo veis que va a evolucionar esto en los próximos años, pero un poco, si sacamos la bola mágica, no queremos que ocurra eso. No queremos que ocurra eso. Bueno, yo creo que básicamente la CTV o la televisión conectada va a seguir así, las plataformas digitales van a seguir así, la gran revolución y va a ser en menos tiempo del que nos esperamos, es que toda la televisión va a ser digital. Totalmente. En menos de lo que pensamos. Sí. Lo estamos viendo ya, o sea, incluso hablando de la televisión tradicional, convencional, es más pronto que tarde. Hace unos años, me acuerdo cuando Internet era todavía el tercer medio en inversión y yo decía, esto no va a subir nunca, ahora Internet es el primero, o sea que las cosas ocurren.
Parece que no. No, en el momento que metes tecnología, porque eso facilita los procesos, Inteligencia artificial. pues al final todo se termina digitalizando. Sí. Pues, Creo que esto tiene que pasar por un entendimiento bastante importante entre las tecnologías, ¿no? Entre de demanda, de oferta, de entendimiento de las También hay tecnologías y la temas políticos industria. y comerciales, ¿no? Claro. Un poco, sí. pero- Creo que eso tiene que... Y luego también, y ya hablando aquí de las agencias, también me causa curiosidad este modelo de compraventa, de cómo avanza la programática, que también es un dato importante, Claro. que vemos que cada vez se tiende más a la automatización de las compras, a la compra programática. imaginas un DSP donde se puedan comprar todas las plataformas de Connected TV y manejar la frecuencia Claro. a través de todo. O sea, A ver cómo... eso es lo que demandan cómo los evoluciona. clientes, ¿eh? Y lo que nos Claro. encantaría a nosotros. Eso es. Pero voy a sonar un poco la mala de la película. Igual luego me encuentro gente aquí en la puerta esperándome para partirme las piernas. Pero el tema es que hay que buscar ese DSP que tengamos la garantía de que es 100% agnóstico. Total, que no sea juez y parte, ¿no? Quieres decir. Claro, tiene que ser alguien muy ajeno que no gane nada con Entonces será Sí. fair play para todo el mundo, Exacto. ¿no? Y al final es tu audiencia lo que aportas y la puja por tu inventario, por tu audiencia, por tu suscriptor. Exacto. Es- Bueno, veremos. Estaremos ahí en primera fila. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio igual que la inteligencia artificial revolucionario. Y bueno, se lo contaremos a nuestros hijos. Nosotros Ya estuvimos lo están ahí. viendo ellos. Estuvimos ahí. A nuestros nietos, mejor. Yo estuve allí. Sí. Vale, pues nada, ya sin más dilación, vamos con la ronda relámpago, que es mucho más divertida y más rápida. Muchas gracias, chicos. Esperamos no habernos puesto muy densos. No, lo habéis hecho fenomenal. ¿Sí? Venga. Muy interesante. Pues muy bien. Vale, pues vamos con la ronda relámpago. Es para los dos todas las preguntas, ¿vale? Entonces vamos, Rubén, Belén, si queréis, que te tengo más cerca. ¿Ves los anuncios? Atención a esta porque es heavy, ¿eh? ¿Ves los anuncios? Aprovechas para mirar el móvil y no me hagas una respuesta gallega. No puedo hacer gallega, ¿no? Claro, es verdad que yo creo que nosotros, por deformación profesional, tendemos a ver los Total. anuncios, ¿eh? Y aparte es que trabajamos muy en los publishers, somos de ver, oye, este que está aquí, este que está allá. Yo lo suelo ver. Igual me pillas con el móvil incluso en la serie o en la película, pero los anuncios me los veo. Muy bien. Yo es que claro, es que trabajamos en esto. Es que eso, Ah, es que la pregunta es verdad. La preguntita Es tiene un verdad. mandado. Es verdad. Sí, sí lo veo. O Sobre- sea, incluso para- me hago mi mini análisis de competencia también. y tal. Yo es que también es un poco Es que enferma. nosotros estamos un poco tarados. Sí. Por eso digo que esto es para hacernoslo mirar. Total. Y porque de momento los bloques son cortos. Sí, son muy cortos, un minuto. Como se ponga la cosa No, más no. tal, igual ya... Por ahora están respetando. Vale, siguiente. ¿Qué plataforma os conoce mejor que vuestro mejor amigo? Esta tiene tela, ¿eh? A nivel, yo Es que creo mi que mejor te amigo me conoce recomienda. muy bien. Claro, pero a nivel que te recomienda, entiendo yo, ¿no? Que te. Yo diré Spotify. Muy bien. Sí. Como Me he salido has de... como- Ha salido de la Connected TV. Has tirado el No balón os importa, fuera. ¿no? Que me salga de televisión conectada. Estás tirando el balón fuera, ¿eh? Bueno, es que me anima mucho a Es verdad mejorar que mis Spotify ritmos lo de está haciendo- running. Es verdad que Spotify lo está haciendo muy bien, además Creo con que el lo está haciendo muy DJ, bien. este que tiene personalizado con inteligencia artificial, me encanta. Sí. A ver, es que a mí me metes en un lío porque yo tengo que trabajar con todo el mundo. Aparte que se me pueden enfadar mis amigos, como yo diga que una plataforma me conoce mejor que mi amiga del colegio desde que tengo 5 años. Pero a ver, yo creo que claramente hay una plataforma que tiene la mejor interfaz con diferencia. Netflix. Pi. ¿No lo vas a decir? No lo voy a decir. Vale. Vale, bueno, yo me la imagino. Vale. ¿Cuál es vuestro tiempo máximo de atención antes de darle saltar a un anuncio en cualquier plataforma? Es que depende, claro. Claro, depende del anuncio que estés consumiendo. viendo. Es un poco... Si estoy con el ordenador o con el móvil, te aseguro que lo mínimo. O sea, si como ponga skip, lo salto. Sí. Pero es verdad que en televisión conectada la mayoría son non-skippable los Sí. spots. Pero si estoy con el ordenador o el móvil, vamos, estoy en cuanto veo skip y el segundero... Sí, si tienes algo estoy ahí. urgente que hacer, le das a saltar y Sí. ya está. Claro, es que depende del medio, depende Claro. del momento, pero sí, vamos, yo Depende mucho del básicamente momento. presto atención a ver cuándo sale el saltar. Claro. Pero es verdad que si van bien dirigidos, bien targetizados, a mí que me gusta mucho el tema de la cosmética, de la belleza y tal, cuando hay algo de eso yo lo veo. O sea, de ahí la importancia de De segmentar las bien. audiencias y Claro. segmentar bien, claro. Vale, si HBO Max fuera una persona, ahora ya se dice HBO Max, ¿verdad? Ahora ya es HBO Vale, Max. es que yo nunca lo sé. Ya. Pero una persona, ¿qué tipo de serie estaría viendo ahora mismo? Ahora, esa pregunta hoy es fácil, porque voy a decir Task, Vale, que es la que te la- última, que es el último Sí. lanzamiento de HBO, que es Yo diría Juego de brutal. Tronos, yo diría. O Juego de Tronos también valdría. Pero entonces, ya que tuvimos ayer el último Claro. capítulo de primera temporada, diré Task. Y si Vale. alguien no lo ha visto, recomendación. No la he visto, o sea, 100%, iré pues. a verla.
Bueno, yo diría así, mira, yo voy a lanzar a series de la Compe. O sea, algo así como medio cultureta, ¿no? Con muy buena cinematografía, tal, pues a lo mejor Dark. Ah, creía que ibas a decir Georgina. No, sí. No veo yo un señor que se llame HBO Max viendo la serie Georgina. Yo Igual tampoco. tiene sus momentos, Bueno, ¿eh? sí. Pero, no sé, algo tipo Dark, no sé, le pega, ¿no? Sí, es verdad, es como... O sea, si yo visualizo a un señor... Más o sea, si yo cultureta, es HBO le pongo así, me veo así un poco rollo gafapasta Yo y también tal, pienso ¿sabes? igual, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Sí. Vale, ¿qué preferís? ¿Que hablen mucho de una serie o que la vean en silencio millones de personas? Hombre, yo creo que eso a día de hoy es difícil, ¿no? O sea, si la ven millones de personas, tal Se y va a como hablar. somos, se va a hablar. Pero bueno, Bueno, siempre hay que muchas veces- priorizar el claro. contenido, ¿no? Se prioriza el contenido. Yo no, yo trabajo No. en publicidad. Que la vean millones de personas. Y si son nuestros clientes los que están ahí, mejor. Millones y millones de personas. Luego que hablen bien, si no, pues también. Me parto. Bueno. Vale, imaginando un poco el futuro que hablábamos antes de la Connected TV, si pudierais crear una nueva experiencia o formato publicitario para este entorno, sin limitaciones de precio ni de tecnología, ¿cómo sería? Algo que no exista a día de hoy. Uf. Que no exista, ¿eh? Es que no exista es Vale. en un entorno tan, ahora mismo tan poco... Yo diría, creo que no existe, ¿eh? Un product placement, pero muy loco. O sea, pero muy loco de que James Bond se monte en otro coche. ¿Sabes? O algo así, o que puedas elegir qué bebida sí, bebe o alguna cosa algo muy así, ¿eh? drástico. Algo a lo loco. Sí. ¿Ves? Y que Algo- se haga por programática. Que Sí, lo algo puedas relacionado hacer- dentro de la serie, de la propia serie. Claro, algo como muy bien integrado, que incluso hagas que el usuario participe y por participar, pues yo que sé, a lo mejor la marca le puede dar descuentos, premios, o sea, que sea un win-win, ¿no? El Sí. usuario le animas, forma parte de la historia, a la serie y al contenido le da incluso un plus. Pues eso Sí, eso estaría está guay. guay, que la serie pare en un momento determinado y diga, ¿quieres? Oye, ¿por dónde quieres seguir? Sí, sí, eso ¿Quieres está guay. Que la mate o que no la mate? Eso está guay. Pues nada, damos aquí una serie de pistas para los que piensan. Oye, si alguien quiere invertir, ya sabes. igual Por eso, nos por montamos eso. un business de esto, ¿eh? Eso mismo Publicis Rebellion puede hacer algo al respecto. Oh, yeah. ¿Qué le dirías a un cliente que aún piensa que la tele conectada es solo YouTube en pantalla grande? Aparte de que está equivocado. Bueno, claro, que yo conteste esto es difícil, ¿eh? Claro. Que hay más vida más allá, Claro, más allá de eso y vamos, Yo creo que ya nadie piensa esto, pero bueno, Ah, para igual los más antes, rezagados, exacto, sí, o sea, ya lo hemos hablado durante todo el episodio. Bueno, pues que vea este podcast y si no, que nos llame. Eso es. Exacto. Yo creo que este podcast es muy didáctico y van a aprender. ¿Qué KPI os gustaría eliminar para siempre de los reportes? Tú las impresiones, ¿no? Yo sí. Bueno, esto es como soporte, seguro que te lo A ver, compramos, ¿eh? o sea, quiero decir, es la factura, ¿vale? Pero que sea la factura, no... Fíjate qué campañón. Sí, yo cuando... He tenido un 110 de delivery en impresiones. Exacto, yo cuando veo seguimientos a un poco así, y digo, pero so what? Digo, ¿qué hacemos con las impresiones? No me dicen nada, ¿no? Claro. Yo la viability, La viability. porque al final en Connected TV, La vas a ver. la o sea, viability, si hablamos propio algún medio, medio, ¿vale? eso. Nos vamos ahí a lo estricto de la Connected TV, la viability siempre es del 100%, Sí. que al final es un KPI más Sí. heredado del mundo digital. digital, pero que lo que comentábamos antes, ¿no? La gente que viene digital te sigue preguntando, Quiere "Oye, el trasladarlo". viability es como Claro, el 100%, lo seguimos poniendo en las propuestas, ¿eh? Ya. Para que quede claro. muchas veces se pero- le exige igual y a lo mejor no tiene por qué ser igual. Si la atención, hablamos antes de empezar el podcast de los problemas que tenemos con la atención, de la saturación, creo que en 1950, estoy haciendo una presentación, veíamos 3 impactos al día y ahora creo que hay como 3.000 al día. Entonces, si la atención fuera una moneda, ¿en qué plataforma invertirías todo vuestro presupuesto? Y está muy complicado porque si no me has contestado a la de la mejor interfaz. A mí me queda un comodín del público, un comodín del PIB. Tú tienes como en el público, yo me voy a pringar en esto y además, o sea, no solamente... Pero ¿os iríais por la líder en cuanto a cobertura o os iríais a una más afín? Es que es muy difícil. A ver, yo soy partidaria de nunca poner todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? También es verdad que nosotros ya hemos aprendido con toda la medición cómo incluso entre las propias OTT se complementan, si hay duplicidades, muchas, pocas. Entonces, no necesariamente hay que poner todos los huevos en una cesta. Y a la hora de elegir en tu ranking de OTTs, es más, el otro día creo que os mandaba un mail con esto, ¿no? Sí. La penetración está muy bien, la usabilidad está muy bien, pero sobre todo la recurrencia, ¿vale? Cuánto de favorita es una plataforma a la hora de usarlo, porque al final eso es lo que más te va a acercar a que no tengas problemas de cobertura, por ejemplo, Total. ¿vale? Entonces,
Yo, insisto, no soy partidaria de poner todos los huevos en una cesta. En la tele tradicional, por ejemplo, es más fácil porque yo sé que hay más atención, por ejemplo, en bloques exclusivos, en momentos internos, entonces ahí sí que hay una clara determinados formatos diferenciación que sabes que te van a ayudan, ayudar ¿vale? mucho. Pero, a ver, partiendo de que estamos hablando de Connected TV en entornos muy poco saturados o con baja saturación, bueno, la atención es similar entre plataformas. No hay ¿vale? diferencia. Entonces claro. El usuario está en el mismo es más mood. el feeling de la planificación más que el... Sí, total. Sí, totalmente de acuerdo. No me mojaré en plataforma tampoco, pero lo mismo. O sea, yo creo que el pre-roll, si se me permite igual un poco, creo que es lo más cualitativo. Me iría a un pre-roll y del contenido más top o que más, O el ad pause, más favorito sea. O el ad pause. El ad pause tiene mucha atención. También. Vale, ya termino. Hay que terminar esta frase. La tele del futuro será... Puntos suspensivos. Será tele. Era muy bonita. Será tele. Convergencia. Convergencia, Volver a ¿no? hablar de tele, quitar los apellidos. Ese es mi cierre. Bueno, y yo antes lo apuntaba, ¿no? Data Driven, que todo en inglés queda como más guay, ¿no? Sí, es verdad. Todo data driven. ¿Driven o driven? Nunca sé cómo se dice. Bueno, Lo dejamos al espectador. que escriban por el chat. Genial, pues nada, ya he terminado. Yo creo que se ha hecho divertido. Es muy interesante, yo creo que sobre todo para aquellos anunciantes que están empezando un poco en este mundo. Muchas veces yo le pregunto a Belén, ¿y qué significa esto? Y esta palabra y la otra. Tú no te líes. O sea, todo es Connected TV y ya está, porque hay como mucho. Claro, y cuando empezamos con los BBUD, Eso. BBTV, HBBTV. no liemos. Y Total. yo creo que eso provoca un rechazo, ¿no?, en el que te está Barrera. escuchando. Mm. Pues nada, hoy hemos visto que la Connected TV pues ya no es una promesa del futuro, es algo tangible. Estamos reduciendo mucho la saturación publicitaria y eso es oro hoy en día. Y así que nada, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender y acercarnos más a este mundo tan interesante y bueno, tan al día en nuestras planificaciones. Y a vosotros os espero en comentarios y me decís qué rol juega la Connected TV en vuestras planificaciones. Os esperamos. Adiós. Hasta luego.